Buenos días, bienvenidos a todos. Esta mañana del 18 de julio queremos darle la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gina Biasini y los voy a estar acompañando hoy como un poco moderadora de este espacio. Pues quisiera, en nombre de Fundación Telefónica Movistar, en nombre del proyecto Profuturo, pues agradecerles a todos su participación el día de hoy. Como en otras ocasiones, desde el proyecto Profuturo, pues apostamos por estos espacios un poco para garantizar que seguimos intercambiando reflexiones, que seguimos compartiendo conocimientos y recursos que nos permiten seguir avanzando hacia una educación de calidad y hacia una aplicación verdaderamente transformadora de las tecnologías digitales. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos ha interesado siempre desde el proyecto, que tiene que ver con la evaluación, cómo hacer una articulación relevante que tenga impacto entre lo que es nuestros modelos y conceptos, estrategias y herramientas de evaluación con el desafío que representa pues todo lo que es la emergencia de las tecnologías digitales en el ámbito educativo. Hoy pues vamos a estar hablando de un tema que nos interesa mucho, de empezar a construir a lo mejor un nuevo marco que nos permita seguir aprendiendo sobre una evaluación, pero una evaluación más centrada en la persona que aprende, y esa discusión en el marco de un aspecto emergente, que es el tema de la inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña una colega, amiga, digamos habitual ya de la casa, del proyecto, que es María Francia Arteaga Bracho. Ella es licenciada en Educación, mención Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta, magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad Simón Bolívar y con doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Simón Bolívar. María Francia tiene más de 40 años dedicados a la docencia y a la investigación. Se desempeñó de forma privada como experta en la atención de las dificultades para el aprendizaje. Ha coordinado el área de pensamiento y lenguaje del programa de atención preuniversitaria del Instituto Universitario Tecnológico Dr. Federico Rivero Palacios. Coordinó el área de habilidad verbal del programa Igualdad de Oportunidades de la Universidad Simón Bolívar, donde también desarrolló investigaciones sobre la relación entre las operaciones cognitivas, la lectura y la escritura, y ha dictado cursos en el programa de posgrado de Lingüística Aplicada. Se desempeñó como docente del Departamento de Tecnologías de Materiales al frente de los cursos de comunicación y metodología de la investigación. Ha sido profesor invitada de la Universidad Austral de Chile para trabajar en el Instituto de Lingüística y Literatura. María Francia forma parte de una organización que se llama Arca Learning, que es una empresa de gestión privada que surge hace 5 años con el propósito de contribuir con instituciones y docentes venezolanos y del continente para que potencien sus competencias en el aula. Además desarrolla programas de profesionalización docente en procesos de capacitación que permiten probar y validar herramientas disruptivas de facilitación de aprendizaje en la lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático. María Francia, además, que la conozco y he tenido el privilegio de compartir en muchas ocasiones con ella, es una persona reflexiva, generosa con sus conocimientos, dispuesta a hablar desde su experiencia
y muy dedicada a hacer lo que yo llamo ciencia educativa, muy preocupada porque lo que hacemos en el ámbito educativo sea con intención educativa, sea curado, esté enfocado en la calidad y esté enfocado verdaderamente en la transformación de los procesos de aprendizaje. Me alegra mucho tener esta oportunidad nuevamente de compartir con ella este espacio. Le doy a María Francia la bienvenida y ya te dejo con tu grupo de participantes, María Francia. Un gran saludo para todos. Buenos días, agradecida por esa presentación, en todo caso tan benévola y tan hermosa por parte de Gina, querida y amiga especialísima de Arca Learning. Vamos a comenzar a tocar temas que realmente nos mueven muchísimo en el día de hoy, puesto que todos estamos en algún modo inquietos y preocupados por lo que puede significar el advenimiento, la llegada, el establecimiento ya, podríamos decir, de la inteligencia artificial, que como sabemos ya está teniendo aplicaciones en el campo de la educación. A pesar de que en Venezuela todavía no podemos contar con aplicaciones o plataformas las más innovadoras, novedosas, con mayores prestaciones, por razones diversas que no vale la pena tocar en este momento. Sin embargo, tenemos que las herramientas con las que contamos pueden atender muchísimo de los problemas que tenemos en el aula, siempre y cuando comencemos por comprender que la inteligencia artificial es solo una herramienta y que para que tenga efecto, el efecto que deseamos en el campo educativo, tenemos que pensar en transformar algunas cosas de la educación en Venezuela desde el aula misma, ¿no? Hacer cambios importantes. En esta ocasión vamos a hablar de ese elemento asociado, ese componente asociado fundamental de la facilitación de aprendizaje, que es la evaluación. Y vamos a ver cómo, de algún modo, la inteligencia artificial nos viene a ayudar para que esa evaluación, en el marco de una educación transformada, puede servirnos para personalizar el trabajo que hacemos con cada persona que aprende. Entonces, comenzaré por irles comentando. Si quieres, Damelis o Ana, me pueden pasar a la siguiente lámina. ¿Cuál es el objetivo entonces de este encuentro? Que podamos conversar, porque cuando hablábamos hace ya algunas semanas con Gina, con Omaira y con la misma Damelis, siempre pusimos de relieve que lo importante era conversar sobre estos temas más que hablar de ellos. Que una persona hable de ellos no es suficiente para que todos pues, nos pongamos en el centro de esas reflexiones que en este momento son obligadas. La primera de las cosas que tenemos que tocar, el primer aspecto que debemos tocar cuando hablamos de la evaluación en eras de la inteligencia artificial o en la era de la inteligencia artificial, es sobre la trascendencia de los conceptos de evaluación continua y evaluación formativa, y ver cómo eso puede tener alguna vinculación con los aportes de la inteligencia artificial. Por otro lado, en esta escuela que aspiramos, que soñamos, el valor de la comunicación, tal como lo dice la lámina, es estratégico, tiene unas funciones de amalgama, de aglutinante, que van bastante más allá de lo que acostumbramos ver en el campo de las interacciones alumno, docente, docente, familia, familia, escuela y en todas las direcciones que podamos suponer. Por otro lado, en el marco de esa educación que aspiramos, tenemos que ir pensando en que
Tanto la educación como la evaluación deben parecerse más a la vida, tienen que estar mucho más de cerca de la vida, del estudiante, de la sociedad, porque es de la única manera que nosotros podamos conseguir que el estudiante, ya subo el volumen, gracias, que el estudiante, por favor repórtenme si me escuchan mejor ahora, disculpen. Te escuchamos muy bien, María Francia. Le sugiero a Lisbeth que revise su conexión al audio, pero te escuchamos bien. Buenísimo. Entonces, el último, digamos, propósito o el último horizonte que queremos tocar en esta conversación tiene que ver, como decía, con que la educación y en consecuencia la evaluación estén cercanas como proceso a la vida de quien aprende. La próxima lámina, porfa. ¿Cuál es entonces en este momento el desafío que tenemos? Porque frente a unos cambios tecnológicos vertiginosos que ya están tocando en las puertas de las aulas, tenemos una educación que se ha quedado un poco rezagada en el tema de su transformación y adecuación a las necesidades del momento, a la realidad del estudiante en este momento, que no es el estudiante que fuimos o que tuvimos hace 10 años inclusive, porque, o mejor dicho, ni siquiera, porque esa educación se ha olvidado de adentrarse en los procesos individuales y aprender es necesariamente, si bien un proceso que depende de las interacciones, los resultados, las operaciones ocurren a nivel individual. Podemos pasar a la siguiente lámina. Yo quisiera que nos detuviéramos un poquito en esta lámina, ¿no? Porque yo he visto pasar delante de mis ojos conceptos como evaluación continua primero, y este concepto evolucionó a la evaluación formativa. Y en todos los casos lo que podemos corroborar de la educación vivida a la que vivimos es que pareciera que hemos entendido que la evaluación, trátese de la continua o trátese de la formativa, significa aplicar más exámenes, aplicar exámenes con el mismo corte, con las mismas características, pero más seguidos. Y dejamos de lado un hecho sumamente importante, y es que aquello que nos reporta la evaluación, que esperemos sea bastante más amplia que aplicar exámenes, sirva a los efectos de personalizar la educación, sirva a los efectos de poder incidir realmente en las operaciones que tienen lugar en las personas que aprenden, en ese proceso de ir construyendo los conocimientos. Pareciera entonces, quiero insistir en que hemos pensado que tanto la evaluación continua en su momento como la evaluación formativa significa aplicar más veces el mismo examen. Este es un tema, yo diría que de mayor profundidad de lo que nos vamos a poder permitir trabajar aquí. Sin embargo, es importante que lo tengamos en cuenta porque puede llamarnos a la reflexión que requerimos, ¿no? Próxima lámina, por favor. ¿Qué tenemos? ¿Por qué ese examen repetido? ¿Por qué ese examen no cumple, digamos, con el requisito dispuesto en el concepto de evaluación continua o evaluación formativa? ¿Por qué no? Porque la humanidad, como dice acá la lámina, ha despersonalizado la educación, visto que se ha preservado por décadas
el concepto de que las aulas deben estar llenas, pero se ha trabajado poco con el tema de la calidad. Se ha trabajado poco con el tema de conocer de cerca al individuo que aprende. Por supuesto, en este contexto vemos de alguna manera que se ha privilegiado, se ha subrayado de manera poco, digamos, productiva la memorización del discurso sobre el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Vamos, si intentamos traducirlo en este momento. Se memoriza, se guarda en los recuerdos piezas, o se guardan en el recuerdo piezas de discursos que están construidos a partir del conocimiento. Y esto en sí mismo no significa conocer. Significa en todo caso poder hablar acerca del conocimiento, poder recordar aquello que se ha dicho sobre el conocimiento. No implica forzosamente, para nuestra lamentación, que esto incida en el conocimiento. Por otra parte, en una educación masificada y que sigue siendo además masificante, no se pueden atender los factores como estos denunciados aquí, afectivos, cognitivos, metacognitivos y neurológicos, que están en la base del aprendizaje. Es casi imposible que un docente de hoy pueda atender estos aspectos teniendo las aulas llenas. Sería como someterlo a muchísima más presión, muchísimo más estrés, muchísima más exigencia de las que tiene en este momento. Sin embargo, la reflexión es muy, muy, muy necesaria porque estamos en una hora en que hay que transformar la educación. Pudiéramos entonces, Damel y Joana, lanzar la primera pregunta que tenemos por allí guardadita. Esta es interesante porque cada uno de nosotros a partir de esta pregunta va a poder explorarse a sí mismo respecto de cómo ha practicado la evaluación formativa, cómo quisiera practicarla y cómo proyecta los efectos de una evaluación verdaderamente formativa en la construcción de los aprendizajes. Pudiéramos, si es posible, seguir avanzando mientras la gente responde. ¿O ya tenemos respuesta? Ah, ok. Mejora. Muy bien. Yo voy a tomar esta palabra, mejora, mientras se producen más respuestas para abundar un poquito en el concepto. Cuando nosotros tocamos lo que implica la evaluación formativa y lo asociamos con este término, creo que estamos dando en el clavo, puesto que significa mejorar no solo las posibilidades de aprendizaje del estudiante, sino mejorar su actitud frente a lo que debe aprender. El hecho de que lo evaluemos de manera formativa también incide en que él desarrolle autoconfianza y a nosotros nos da la oportunidad de tener datos precisos sobre qué enmiendas hacer, qué reorientación darle a las estrategias a fin de mejorar las posibilidades de la construcción de conocimiento. Personalización, mejor aprendizaje, fortalecimiento, sin duda alguna. Se fortalecen todos los aspectos, todos los actores también del proceso de aprendizaje. Retroalimentación, que es justamente lo que va a incidir en la autonomía del estudiante a la hora de aprender. Por supuesto, fortalecemos lo que el estudiante logra hacer y le ayudamos a poner la mirada en aquello que debe aprender. Por supuesto, aprender con el acompañamiento que nosotros podamos hacer. Concientización, evidentemente. Hay el hecho de que
trabajemos de manera formativa, muy cerca de la persona que evaluamos, nos va a hacer a nosotros mucho más conscientes de sus procesos y a él también o a ella le va a permitir estar bastante más consciente de sus procesos, de cómo va en ese camino hacia el logro de los aprendizajes. Creo que podemos seguir avanzando con la próxima lámina. Gracias, gracias, gracias. A mí me da mucha risa esta imagen, pero creo que de alguna manera refleja lo que significa para nosotros hoy que la inteligencia artificial nos esté tocando los talones, ¿no? Antes de seguir, quiero comentar, aprendizaje significativo, evidentemente, es allí en la interacción cercana durante el proceso de evaluación formativa que nosotros vamos a lograr transmitir al estudiante la capacidad de significar que tiene eso que está aprendiendo. Gracias por ese comentario, muy oportuno. Bueno, regresando a la imagen, ciertamente nos hemos sentido un poquito así. Tal vez no tanto porque ya estamos curados en salud después de que nos tocó migrar de manera abrupta a la educación virtual en el año 2020 y en el año 2021. De un solo golpe tuvimos que manejar esas herramientas digitales para que pudiéramos seguir ofreciendo los servicios educativos, la atención de los estudiantes. Hoy nos llega la inteligencia artificial y hay muchas voces, inclusive voces que dicen que pudiera eventualmente desplazar al docente que no pudiese sacarle provecho a los recursos de la inteligencia artificial. Todo eso son, sin embargo, especulaciones porque hay que pensar en que si logramos las transformaciones que deseamos, aunque sean a pequeña escala, y logramos trabajar con los docentes, estar muy cerca de ellos, trabajar en redes, con certeza el docente, sintiéndose acompañado, va a poder sacar provecho de la inteligencia artificial. Vamos a ver por qué podemos sacar ese provecho. Pasamos a la siguiente lámina. De acuerdo con lo que nosotros hemos podido investigar en las últimas semanas en relación con la inteligencia artificial, hemos hallado, mejor dicho, que hay aplicaciones, hay plataformas que nos pueden ayudar a personalizar los procesos. Es decir, alimentando con datos sobre los estudiantes a ciertas aplicaciones o plataformas, la plataforma nos va a arrojar algunas ideas de cómo personalizar los procesos y eso sirve para reorientar las estrategias dentro del aula, inclusive las estrategias de acercamiento comunicativo con el estudiante. Asimismo, visto que personalizamos los procesos, también es posible, gracias a la inteligencia artificial, adaptar contenidos a los patrones de aprendizaje, es decir, buscarle la vuelta a los contenidos, porque si ya conocemos al estudiante, podemos identificar sus patrones de aprendizaje, cosa que nos ha permitido o que nos podrá permitir la inteligencia artificial, podremos en consecuencia escoger, seleccionar los contenidos que mejor se adaptan a los patrones de aprendizaje del estudiante. Esto sin abandonar, por supuesto, las líneas oficiales, porque en todo el planeta Tierra los estados tienen lineamientos oficiales en cuanto a los programas y a los contenidos de los programas. También la inteligencia artificial nos podría ayudar eventualmente a programar la progresión de la complejidad, que es todo un tema, porque nosotros estamos acosados un poquito por el hecho de que hay que cumplir con los contenidos, sin embargo, en ocasiones dejamos a los estudiantes atrás porque tienen un cierto rezago y ese rezago nos da indicadores de en qué punto del proceso él se ha encontrado con dificultades. De manera que cuando nosotros podemos tener esa información sobre el estudiante, vamos a programar
con mucha más conciencia, con mucha más certeza, la progresión desde lo menos complejo hasta lo más complejo. En consecuencia, por supuesto, esto significa hacer adaptaciones al ritmo de trabajo del estudiante. No quiere decir esto que todo el año vayamos a estar atrasando contenidos o dejando de trabajar con contenido, porque el estudiante no todos los días tiene rezagos, no todos los días presenta dificultades. Lo interesante aquí es el equilibrio, poder apoyarnos en una herramienta para en un momento dado poder trazar el perfil del estudiante y poder entonces generar soluciones para que el estudiante pueda subir esos peldaños que tiene pendientes. Y esto se hace, obviamente, tomando en cuenta el ritmo de trabajo del estudiante. Visto esto, también la inteligencia artificial nos puede favorecer el hecho de adecuar la evaluación a los patrones de aprendizaje, a las operaciones que ya conocemos de cada estudiante. Lo que no significa es que vamos a evaluar más sencillo, que pudiera a veces pensarse que es así, ¿no? Cuando utilizamos la inteligencia artificial con estos fines ya probados, también podremos reconocer los requerimientos pedagógicos específicos, y es en suma lo que hemos estado hablando cuando mencionamos personalización de los procesos, adaptación de contenidos a los patrones de aprendizaje, progresión de la complejidad, ritmo de trabajo y adecuación de la evaluación. ¿Ok? Podemos, si desean, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En este escenario que hemos dibujado, con esa educación que nosotros aspiramos que cristalice con la participación de todos, con el apoyo de todo el mundo, por lo menos este mundo en el que nos estamos congregando y que ya comienza digamos, a concentrarse en torno de la posibilidad de trabajar conjuntamente, ¿no? En este escenario ideal, aunque alcanzable en todo caso, ¿qué esperamos que haga la evaluación? Bueno, que en sí misión de aprendizaje, la evaluación no puede seguir siendo un paréntesis aislado del proceso de enseñanza, en el que más que invitar a los estudiantes a que demuestren cuánto saben en unas situaciones más o menos reales, lo que estamos es produciendo un halo de intimidación, estamos haciendo que la evaluación se convierta un poquito en el juicio, porque el momento es como muy especial, muy diferenciado de la situación de aprendizaje, tiene unas normas como muy distintas, y es allí cuando le agregamos a la evaluación unos ingredientes que no nos ayudan de ninguna manera a conocer efectivamente lo que el estudiante es capaz de hacer o lo que ha sido capaz de aprender. Esto, cuando hablamos de una evaluación que puede hacer en sí misma aprendizaje, vemos entonces que nos aproximamos muchísimo más al concepto de evaluación formativa y dejamos de lado la evaluación de resultados, que no es que la vayamos a desplazar, sino que definitivamente no tiene el valor o el impacto didáctico que puede tener una evaluación formativa que en sí misma sea aprendizaje. Esta evaluación, como ya habíamos mencionado, tiene que ofrecernos información para nosotros poder fortalecer la facilitación de aprendizaje. Mientras más conocemos a los estudiantes con procesos de evaluación bastante más adecuados a lo que él es capaz de hacer y menos cargados de ese halo de juicio, mientras más hagamos eso, más podremos entonces generar situaciones de aprendizaje eficientes y significativas, como nos decían hace unos minutos.
También, si hacemos todo esto, la consecuencia lógica es que el docente está en capacidad de personalizar sus intervenciones, en capacidad de crear nuevas situaciones de aprendizaje, crear nuevas situaciones de aproximación al estudiante. ¿Podemos pasar? Como decíamos antes, que sea una evaluación cotidiana, desprovista del halo del juicio, que, como ya ustedes mismos lo mencionaban en las palabras que analizamos hace un rato, promueva la autonomía del estudiante, pueda impulsar o potenciar el pensamiento crítico. Fíjense en todo el valor que puede tener un proceso de evaluación más centrado en el estudiante y con apoyo en la inteligencia artificial, que hoy en día nos va a poder proveer de datos que nosotros materialmente no podemos obtener en aula, porque tenemos muchísimos estudiantes, porque no tenemos asistencia. Ahora tendremos la posibilidad real de que este asistente, la inteligencia artificial, nos ayude a encontrar esos datos que son absolutamente necesarios acerca del estudiante para poder generar procesos de formación que realmente lo impacten. Ok, a mí esta imagen me encanta, me fascina, porque es tan fácil para la gente joven en esta época comunicarse y a veces desconocemos el potencial que tiene la comunicación dentro de los procesos de formación. Y en el caso particular de la educación que estamos vislumbrando y de la evaluación que está asociada a esta concepción de educación, cobra particular importancia la comunicación. La comunicación entre el docente y la persona que aprende, la comunicación entre docente, persona que aprende y objeto del conocimiento, aquello que se desea aprender. Esa tríada debe ser debe conformar un mecanismo sumamente dinámico, por lo que decíamos hace un rato. Aproximarnos al estudiante, saber cómo digamos, reacciona a la acción pedagógica, para nosotros es fundamental. Y no solamente conocer su reacción a la acción pedagógica a través de lo que responde o resuelve en un examen, sino a través del diálogo real con el estudiante, saber dónde está, cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe aquello que aprende, cómo percibe el docente, a quien debe percibir en todo momento como un mediador, como un poquito, voy a tomar las palabras de un investigador del siglo XX, del principio del siglo XX, que decía que el docente hace las veces de conciencia externa mientras el estudiante aprende. Él se conecta con la conciencia que aprende del estudiante y le va aportando maneras de aproximarse al conocimiento, maneras de interactuar con el conocimiento. Por eso es que en una época se empezó a hablar con mucho acierto de que el papel del docente entonces es un papel mediador, no es un papel de ninguna manera, y en estos tiempos muchísimo menos, de autoridad, con una supremacía dentro del aula, la persona que no solamente es la persona que sabe, sino que tiene un cierto poder sobre el estudiante. Desde esa perspectiva del poder, no hay una interacción, no hay una comunicación bilateral sólida, genuina, rica, porque estamos mirando posiblemente sea, por decirlo menos, distancia respecto del docente. Entonces,
insisto, en el marco de estos conceptos que estamos manejando, tanto de educación como de evaluación, la comunicación es la reina, es definitivamente, como dice acá la lámina, el factor estratégico. Y podemos llegar a caras como esta que tiene aquí el niño en la imagen, o jóvenes con cara agradecida inclusive por la proximidad del docente. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pues bien, aquí dice, ¿no? La comunicación entendida como un andamiaje dinámico, es decir, como un paso que da el estudiante o un paso que da el estudiante, el docente, que se intercalan en ese proceso, en ese camino del estudiante, desde lo que sabe hacia lo que se desea que aprenda, inclusive lo que él desea aprender. Ese es un andamiaje dinámico en el que en algún momento el docente, viendo los progresos del estudiante, va alejándose y dejando que sea él quien actúe y quien ponga en práctica sus competencias. Esa es la verdadera evaluación, esa que nos permite darnos cuenta en la situación de que ya podemos dejar solo al estudiante. ¿Ok? Eso no lo vamos a poder lograr si la evaluación que pensamos y que aplicamos está basada en el examen que busca calificar, que no es que lo vamos a desplazar, porque siempre vamos a tener que colocar una calificación. Pero es digamos que ese examen escrito, bajo ciertas condiciones muy controladas, y debe ser así, es la consecuencia natural de un proceso de evaluación centrado en el estudiante. Fíjense que aquí hablamos de un aspecto fundamentalísimo, a mi juicio, que es que la interacción, la comunicación, ya no es solamente ese esquema rígido que el docente da o no los permisos, habla cuando le toca y poco permite la interacción. Si nosotros cambiamos ese esquema, nos vamos a encontrar con que en la comunicación diseñada y adaptada a las necesidades del estudiante, tiene por sí ya una intención didáctica. Es pertinente con el proceso de formación. Es decir, no es solamente hablar para dar instrucciones, hablar para discursear sobre el conocimiento, hablar para administrar disciplina, administrar normas. Ya tiene otro valor muchísimo más grande, y es aquí donde entonces cristaliza, en la comunicación cristaliza digamos, esa función mediadora del docente. Pasamos a la siguiente lámina, y luego de la siguiente lámina entonces colocamos la segunda pregunta, por favor. Esta es una conclusión lógica de lo que venimos conversando. La comunicación pone al docente en pleno contacto con la realidad del estudiante. Y de esta manera puede saber qué está pasando con ese estudiante cuando emprende todas las operaciones para aprender. No solamente vemos lo que el estudiante no sabe hacer, sino que también vemos aquello que el estudiante es capaz de hacer. En esa proximidad, en ese conocimiento pleno. Hoy en día tenemos muchísimas maneras, vías, canales de tener acercamiento al estudiante. No solamente está el contacto presencial en la institución, tenemos las redes sociales en donde podemos intercambiar información de valor para los estudiantes y hacer que a través de las redes respondan con reflexiones, con aportes, con puntos de vista. Igualmente tenemos el caso de Telegram o de WhatsApp, que nos permiten tener una comunicación inclusive más, yo diría hasta más íntima con el estudiante. Estamos muchísimo más cerca de él. Y esto hace el milagro maravilloso de aproximarnos, no solamente como profesionales de la docencia, sino desde el punto de vista afectivo con el estudiante, porque en ese proceso de intercambio de afecto que es necesario, no se puede
enseñar si uno no ama. En ese contexto, entonces, el estudiante estará dentro de una atmósfera de confianza, en una atmósfera de aceptación, en una atmósfera en donde él va a poder equivocarse, y el docente con ello tendrá un banquete porque podrá descubrir aquello en lo que puede trabajar para que el estudiante logre los aprendizajes. Ahora, si lo desean, podemos poner la segunda pregunta, por favor. Y si desean, por el chat seguimos conversando mientras aparece la pregunta. Pueden ir al mismo enlace, María Francia, que se dejó originalmente en el chat y ya está desplegada la segunda, Buenísimo. pregunta Buenísimo. para aquellos que están llegando, digamos, tarde a la primera instrucción. En el enlace que originalmente se compartió, dejan su ventana de Mentimeter abierta y allí pueden ir respondiendo. Yo quería, Mejor. mientras los participantes nos comparten sus respuestas, María Francia, Ok. como retomar una idea que me parece que es importante de todo lo que tú estás planteando y que es como un llamado de atención, de no confundir la evaluación con la medición, porque realmente el examen eso es lo que es una medición que nos permite tener una información, un dato, digamos, un análisis para, digamos, evaluar en el tiempo cómo es el desenvolvimiento de los estudiantes. Pero sí siento que tradicionalmente hemos como entendido que la evaluación tiene que ver con realizar exámenes y es importante como ese llamado que tú haces de no confundir, ¿no? La evaluación con la medición. Y luego Exactamente. hay un reto que, bueno, que creo que es para todos, que es el tema de, bueno, de que la inteligencia artificial es una tecnología, es una forma también de la utilización de la tecnología y aplicación de la tecnología, que como todo, como lo hemos vivido en otras circunstancias, plantea, como siempre, oportunidades y riesgos, ¿no? Entonces, bueno, siempre yo creo que mantener la mente abierta en el sentido de explorar, de investigar, que creo que es uno de los roles fundamentales de los educadores en estas circunstancias, pues es más relevante y más importante que nunca. Así es. Así es. Es como mientras tú hablabas, yo pensaba que frente a este fenómeno, lo que tenemos que tener activo, más activo que nada, es un cierto sentido crítico. Porque ya lo sabemos, no estamos ofendiendo a la tecnología con esto, pero hay cosas muy buenas de la tecnología y hay cosas que hay que tomarse con pinzas. Ni siquiera hablo de que las desechemos del todo, sino mirarla con un ojo bastante más crítico. Como tú dices, es una tarea nuestra del docente estar en proceso permanente de investigación. Y ese proceso permanente de investigación trae consigo una habilidad para leer los hechos, los acontecimientos, las novedades, la tecnología, con mucha crítica. Con mucha crítica, no quiero con esto tocar aquello de la crítica que paraliza, que bueno, no me voy a meter en este terreno, sino que, bueno, explorar con ganas de encontrar. Explorar, a cambio de la crítica que paraliza, es ser crítico para poder explorar y para poder tomar entonces aquello que pueda tener una aplicación valiosa dentro del aula. Así que la acotación me parece buenísima, Gina, que te hayas detenido en eso, así como en el hecho de distinguir lo que es medición
que nos va a dar un número, ¿ok? Y lo que es la evaluación para formar, que también nos puede conducir a un número. Aquí, ante la pregunta ¿con qué se puede relacionar el concepto de multimodalidad en la evaluación? Hay una respuesta buenísima. O sea, las frases y las palabras que estoy viendo acá adelante, las compro todas, sin excepción, están muy buenas. Hablar de diversos ambientes diversos y nuevas estrategias, sí, eso es la multimodalidad. Y no como también una prédica nuestra y algo que hemos conversado muy profusamente con Gina y con Omaira y con Ameli, es el hecho de que la multimodalidad no es solo adoptar recursos tecnológicos. Incluye adoptarlos, pero incluye también, como dicen por acá, la creatividad para poder generar escenarios diversos, como dice acá, que hablan de diversidad, escenarios diversos donde el estudiante pueda, con el docente, sumergirse, quedar inmerso en situaciones que lo ponen mucho más cerca del conocimiento, que si lo hace a través del discurso que está en los libros o del discurso del docente. Ojo, no estoy diciendo que los libros no sirven o que en esta era podemos descartarlo. Evidentemente, allá en la lectura sobre el conocimiento hay un potencial inmenso de aprendizaje, pero la vivencia es la que finalmente termina por sembrar el conocimiento en la vida del estudiante. Y es entonces donde cobra enorme valor el concepto de multimodalidad, porque yo voy a leer aquí, voy a tratar de armar aquí un solo concepto. Si hablamos de multimodalidad y pretendemos integrar, ojalá lo podamos hacer, todo lo que está escrito acá, veremos entonces que plantea el respeto de los ritmos, está basado en la comunicación, es en sí mismo multisensorial, es decir, nos permite llegar al conocimiento a través de múltiples canales sensoriales. Depende de la participación activa, propone diversos ambientes, enseñar y evaluar dentro de la multimodalidad. Implica muchísimas más oportunidades para el estudiante de estar en contacto con el saber. Y hay variedad de propuestas, ¿no? Hay diversidad de propuestas. Por supuesto, en este contexto, nosotros podemos entonces identificar que tendremos un conocimiento bastante más actualizado, la acción didáctica será más flexible, va a ser más respetuosa del estudiante, efectivamente estaremos frente a un aprendizaje significativo y nuevamente podemos estar hablando entonces de retroalimentación, de fortalecer las experiencias de aprendizaje porque estaremos, insisto muchísimo, en contacto bastante más cercano con el estudiante. Así que esta nube acá de conceptos es maravillosa porque nos permite ilustrar muy, muy bien lo que es el concepto de multimodalidad que traspasa, trasciende, pero de largo, lo que significa usar la tecnología. Sí, puede incorporarla, pero no olvidemos que estamos, en el caso venezolano, en un contexto donde no es tan fácil acceder a la tecnología. Hay instituciones, por ejemplo, donde el maestro a duras penas tiene un teléfono, los estudiantes no tienen un teléfono, no podríamos aspirar a que la institución tenga una sala de audiovisual, por ejemplo, o una sala de realidad virtual, o una sala de qué sé yo, donde esté la novedad de la tecnología. Entonces ahí es donde tenemos entonces que proponer diversidad de escenarios de aprendizaje para poder incidir en el estudiante con, digamos, con vivencias bastante más cercanas, bastante más concretas, ¿no? No por ello menos complejas, no por ello, digamos, la palabra que se me venía a la mente era tontas, porque a veces podemos pensar que es, bueno, ponerle muchas cosas a hacer el estudiante, pero no se trata de eso, es
es pensarnos en los universos, crear universos con el estudiante. ¿Podemos proseguir? Te dejo por aquí, María Francia, dos comentarios que me parecen importantes. Carmen nos dice también de, bueno, de que esa diversidad tiene que ver con el tema de los ambientes, tiene que ver con el tema de las estrategias y que demanda como mucha creatividad e innovación. Claro. Y Mayoli también nos comenta por aquí que bueno, que hay que combinar en el contexto actual, post-pandémico, los temas de la semipresencialidad, con la presencialidad como un modelo mixto, y plantea algo que me parece muy interesante, que es que tengan apertura, que las estrategias estén basadas en modelos abiertos que integren un poco todas las posibilidades, o sea, no Claro. pensar en la evaluación como un modelo cerrado, que no cambia, inmodificable, sino que Así podemos ir es. nutriendo de manera permanente. Sí, si me permiten voy a hacer un comentario a propósito de esto, porque nosotros tuvimos que evaluar a unas instituciones educativas hace un par de meses y entre los resultados más llamativos estaba, en los dos casos, que los profesores no veían los espacios de la institución, ya no hablo ni siquiera de la calle o de los museos, las plazas, qué sé yo, no veían los espacios institucionales fuera del aula como escenarios donde se pudiera dar el aprendizaje. Y oyendo lo que tú me acabas de decir de los participantes, es eso, es estar abierto a que el aprendizaje pueda en algún momento no tener paredes, pueda llegar hasta la calle, pueda llegar a otros espacios, a otros universos, a otras realidades, y con ello pues fortalecer un montón de herramientas del estudiante, ya no solo lo que tenga que ver con la construcción de conocimiento, sino cómo se desenvuelve en situaciones en las que tenga que aprender o en las que tenga que resolver problemas, vuelvo a decir, siempre con la compañía y la mediación del docente, ¿no? Es un poco tumbar las paredes, ¿no? O traspasarlas, digamos, más emocionante todavía. Yo me detengo aquí para que veamos que en el ámbito de este sueño de educación y de evaluación, la comunicación humaniza los procesos educativos y, por supuesto, en consecuencia, la evaluación. Humanizar, llevar a la vida del estudiante, llevar a su realidad, conocer su realidad, que él deje que hable su realidad, porque eso tiene un valor humano importantísimo y que no nos dé miedo hacer ese salto, porque voy a decir algo muy duro, pero la educación que conocemos ha fracasado no solamente una vez, muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces ahora le toca a la creatividad, a la apertura, como decía y cito a Gina, al modelo abierto, donde la participación del estudiante sea mayor, donde el respeto hacia el estudiante sea mayor, hacia su realidad, hacia aquello que sabe, sin estigmatizarlo, sino encontrando en él nuevas interpretaciones de lo que ve, de lo que observa, de lo que conoce. ¿Podemos avanzar? Con la siguiente lámina. Si volvemos una vez más al tema de la inteligencia artificial, con la cual arrancamos a hablar, ¿no? Pues este fue un poquito el tema de apertura y el tema de enganche también, ¿no? La inteligencia artificial no solamente
nos da soluciones, sino que hoy por hoy creo que nos está dando un gran empujón. Nos está lanzando al vacío, a ese vacío del que hablaba cuando comentaba la lámina pasada, porque la responsabilidad que tenemos hoy es la de recrear la educación, verla desde otro ángulo, vernos a nosotros como actores y a los estudiantes desde otro punto de vista. Y en consecuencia, así la evaluación también será objeto de la transformación. Creo que la inteligencia artificial, esa amenazante que veíamos en la lámina donde el profe se escondía detrás de su silla, esa inteligencia artificial no nos debe amenazar. Tenemos que aceptar ese empujón que nos está dando y con ello el reto que significa en este momento recrear la educación. Como decía en un documento que preparé para dejárselo a ustedes, es una educación, de lo que hablamos, es de una educación que parta, por decirlo de alguna manera, desde una razón con corazón, para que con esa actitud nosotros podamos hacer que el estudiante que se está formando resuelva sus propios problemas, sea útil a sí mismo y sea una solución desde el punto de vista social y cultural. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos otra conclusión, aunque ustedes lo han dicho ya maravillosamente, el enfoque multimodal en esta perspectiva es poder aprender en variedad de espacios, pero también poder demostrar lo que sabemos, o lo que sabe el estudiante, mejor dicho, en diversidad de espacios, sean estos tecnológicos o no tecnológicos, porque no podemos enceguecernos con la luz radiante de la tecnología que realmente enamora, pero que hay que tomarla con pinzas, como decía hace un rato, con cierto sentido crítico, no desecharla, aprovechar de ella lo que efectivamente nos da los mejores resultados en el aula. En este punto como que vale la pena recordar lo que decía Ortega y Gasset, que la tecnología era un producto humano para resolver problemas humanos, parafraseándolo, ¿no? A veces se ha extendido la idea de que ya la tecnología por sí misma o por sí sola tiene un valor. No, es un valor relativo y está en función de cuánto ayuda al ser humano a ser mejor, cuánto ayuda al ser humano a saber más, cuánto ayuda al ser humano a vivir con calidad y en bienestar. Proseguimos. Aquí tenemos una tercera conclusión. Esta evaluación es de 360 grados, porque significa darle al estudiante ese lugar en el que él, a través de múltiples canales sensoriales, se sumerge en la realidad. Y sumergirse en la realidad significa que pueda activar esas operaciones del pensamiento superior, de la razón superior, las operaciones más complicadas del cerebro, para apropiarse del conocimiento. En este contexto de una evaluación de 360 grados, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta los factores socioafectivos y comunicativos. Y aparto los dos, aunque pudieran estar implicados, y están de hecho implicados, o más que relacionados, porque quiero hacer particular hincapié en lo siguiente. Cuando hablamos de lo socioafectivo, tenemos que ver un poquito ese entorno del estudiante, que siempre vamos a poder
digamos, percibir a través de sí mismo, a través del mismo, mejor dicho, y a través de su familia y de los reportes que podamos tener de él, eso nos da una visión de su experiencia, de cómo valora aquello de aprender, cómo valora aquello de estar en un aula y cómo es su respuesta desde el punto de vista afectivo, cómo se maneja él afectivamente dentro de las condiciones en las que tiene que aprender en su relación con el docente, en su relación con la institución o con la misma familia, ¿no? Eso tenemos que saberlo, eso tenemos que conocerlo. A ver, Gina. Sí, bueno, varios comentarios por aquí, María Francia, muy interesante. Por ejemplo, pues Angeli nos deja en el chat como una invitación, ¿no? En el sentido de que, bueno, que el reto para los docentes es ir adaptándose de manera permanente a ese contexto, porque la educación no es un proceso estático, o sea, la educación se tiene que ir transformando y haciendo la lectura correcta del entorno para evolucionar, ¿no? Luego nos dice la mejor manera de llegar a los estudiantes es conociéndolos, que me pareció como Claro, un comentario muy bonito, así es. porque lo que conoces es lo que te habilita en la posibilidad de crear cambios y transformaciones, ¿no? Ujú. Mariela también nos comenta, bueno, el estudiante en el contexto de la inteligencia artificial tiene que asumir un rol protagonista de su propio proceso de Ujú. aprendizaje. Y Ujú. Angelis nos comenta que, bueno, que ella tiene una experiencia muy positiva donde las tecnologías lo que le dan es una oportunidad de ser más recursiva a la hora de hacer evaluaciones. Habla del Kahoot como un recurso que ella ha Ajá. aplicado. Y al final eso es como la caja de herramientas, ¿no? Como el maletín que uno lleva y donde puedes meter varias cosas que nutran ese proceso de evaluación. Entonces, bueno, quería como dejarte esos comentarios por aquí que están apareciendo en el chat. Bueno, yo estoy leyendo también el chat en este momento y, y, mm, las respuestas son realmente muy buenas, muy acertadas, muy reflexionadas, y eso es encantador, saber que no porque uno lo esté diciendo aquí, sino que ya en la visión de las personas que están participando exista esa inquietud por transformar la educación y en consecuencia la evaluación. Definitivamente ratifico aquí conjunto con, junto con Angelis, que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ver la tecnología, ver los recursos digitales, particularmente, como una posibilidad de diversificar los escenarios, diversificar la experiencia, porque esto es fundamental, que hablemos de experiencia y no de la clase como la conocíamos hace no sé cuánto. ¿Okay? Hablar de la vivencia, es decir, la participación, como ya lo decían acá, en todo esto, por supuesto, el estudiante es protagonista, él es el que, digamos, interactúa con el conocimiento y nosotros estamos allí respaldando todo ese proceso en la medida en que tengamos que hacerlo. Pero es eso, es situar al estudiante en una posición distinta, más privilegiada, menos cargada de la visión de que el estudiante no sabe, o el estudiante siempre se va a equivocar, o siempre le tengo que repetir las cosas. Esos son mensajes de paso muy discriminatorios, pero no solamente eso, sino que el efecto que causan en la seguridad que necesita el estudiante para aprender es horrendo, es terrible, ¿no? Es Y horrible. María Francia, bueno, un poco ya para ir como cerrando, nos dejan una pregunta
en el chat, ¿no? Michelle, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los retos entonces? ¿Cómo ves tú, María Francia, los principales retos que tiene la educación en Venezuela para adaptarse a lo que es el tema de las tecnologías y su aplicación? Y yo siempre también me gusta como mover la conversación del docente, porque a veces creo que le ponemos como mucho énfasis a la responsabilidad del docente y no a lo mejor al andamiaje que está alrededor, ¿no? Entonces, también muchas veces me pregunto, bueno, ¿cómo debería ser la escuela también donde estas cosas ocurren, ¿no? Claro. Y tenemos un dilema permanente entre pues esta realidad que es tan compleja, tan retadora, pero también los entornos donde ocurren el aprendizaje, ¿no? No se puede ser un docente innovador si no tenemos un contexto que favorezca ese proceso de innovación y de cambio. Yo sé que aquí entre los participantes hay gente bueno, que tiene responsabilidades y que toma decisiones en organizaciones que están, yo creo que creando impacto y haciendo transformaciones importantes en la educación, ¿no? Entonces casi que para cerrar te pediría que hablemos de esto, ¿no? ¿Dónde están como los retos en el caso del docente, pero también esos retos en la escuela que debe favorecer y crear condiciones para que estos procesos de innovación ocurran? Y bueno, si quieres abrimos nuestras cámaras para irnos un poquito Buenísimo, despidiendo del grupo. perfecto, me parece muy bien. Listo, te vemos. Ya, ok. Sí, a mí me gusta muchísimo hablar directamente con el docente e inclusive con la persona que tiene que hacer gerencia de una institución, porque no podemos en este momento pretender que vamos a recibir una ayuda, aunque se cambie, por ejemplo, el diseño curricular, aunque haya transformaciones en los lineamientos oficiales, la verdad que luce bastante complejo que haya un Estado. Y fíjate que en los últimos días hemos estado descubriendo que no se trata solo del Estado venezolano. En países desarrollados también hay un Estado que no se está enterando de lo que está pasando con la educación. Concretamente hablaba con una colega hace casi una semana que está trabajando en Estados Unidos. Ella es miembro del equipo de ARCA, la profesora pues Fan Fung, y ella decía que parece mentira, que ella está trabajando en una escuela de un distrito norteamericano y allí los problemas son bastante parecidos a los problemas que existen en Venezuela y que la exigencia del Estado y de la sociedad respecto de la escuela es altísimo, pero no hay la posibilidad real de que esos cambios se produzcan. Yo creo que hay que pensar en este sentido, y esto lo hemos hablado mucho, Gina, en que el secreto actualmente es que nosotros podamos constituir redes de acción, redes de apoyo, no solamente entre docentes, sino entre instituciones. Creo que la capacidad ya construida de las instituciones, la experiencia ya consolidada de los docentes, constituyen valores, pueden ser inclusive canteras de soluciones, pero que no logramos articularlas porque no las conocemos. Entonces, la solución, el desafío que tenemos hoy, ya no me lo planteo ni siquiera como un desafío de Estado, sino como un desafío por tomar este toro por los cachos, ¿no? Los docentes. Y es que armemos redes institucionales y armemos redes entre docentes para poder traspasarnos, transferirnos las capacidades, las competencias, no solamente las tecnológicas, sino
esa cosa ya aprendida, consolidada del maestro venezolano que siempre, que no es de ahora, le ha tocado trabajar bajo condiciones bastante adversas, ¿no? Que tiene que inventar mucho. Bueno, esa es una experiencia y un conocimiento que sin duda hay que capitalizar. Sin duda tiene que estar al servicio de la solución. Esa es la visión, yo creo que ese es el reto. El reto es, bueno, no contar con más nadie, sino con nosotros mismos y con nuestra posibilidad y capacidad de armar redes de apoyo. Excelente, María Francia. Sí, yo creo que un poco la invitación es a que nos creamos, ¿no? Que nos creamos nosotros mismos, que podemos tener un rol en ese proceso de transformación y de innovación, empezando por donde podemos, por esas realidades locales, por esos entornos educativos sobre los que tenemos influencia, y creo que la invitación que nos hace es para articularnos y para hacer que ese aprendizaje se transfiera, permee, lo que está de moda ahorita en procesos como más científicos, bueno, y la hibridación, ¿no? De lo que tú sabes más lo que yo sé hacer, creo que es importante, y además valoro mucho que lo traigas a colación, porque creo que muchos de los que están aquí participando pueden llevarse esa idea también como una idea muy potente. Solos no podemos, yo creo que articulados y trabajando de forma colaborativa, pues las transformaciones son más viables. Muchos comentarios en el chat, saludos, excelente, pues gente Gracias. de todas partes del país que participó hoy. María Francia, nos dejan sus comentarios, te los compartiremos también a ti. Claro, claro. Rescataremos el chat para hacértelo llegar. Y no me queda más que agradecerte inmensamente tu tiempo, tu generosidad, el habernos retado con estas reflexiones, que creo que van a resonar en muchos de nosotros, y nos aportan para seguir mejorando. Desde Fundación Telefónica en Movistar, muchas gracias a ti, desde el proyecto Profuturo también, gracias a los asistentes, gracias a los participantes. Les compartiremos a todos la información del día de hoy, para que la tengan allí también en su caja de herramientas. Y pues con María Francia seguramente estaremos compartiendo en el futuro otros espacios de Seguro, aprendizaje. Muchas seguro. gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, Gracias, María hasta Francia. luego.